Buenos días, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como iglesia, Señor, para escuchar tu voz, para leer tu palabra, Señor, para cantarte, para adorarte, Señor, para compartir con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, porque tenemos esa esperanza de que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, Señor. Y hoy, el día domingo, Señor, que de igual manera recordamos esta resurrección, que algún día nosotros también seremos resucitados así como Cristo fue resucitado y estaremos contigo, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Queremos pedirte que en esta mañana nos ayudes, que, Padre, podamos escuchar tu voz, Señor. Señor Jesús, tú que eres el perfecto mediador, el profeta, el sacerdote y el rey, te pedimos que nos ayudes, que podamos recordar tu obra y que el Espíritu Santo nos ayude en todo esto, Señor, para poder entender, para poder, Señor, ser edificados, exhortados, animados, Señor. Y también te rogamos, Señor, que obres en aquellos que están aquí sin Cristo, Señor, que obres en salvación, que muestres el Evangelio, Señor, que quites esa venda para que ellos puedan mirar esta obra perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección y el descanso que hay en ti, Señor. Padre, ayúdanos en todo esto, Señor, te necesitamos, no podemos hacerlo sin tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Si me pueden acompañar abriendo la palabra en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, y puestos en pie para leer la palabra. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Hermanos, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Hace unos meses atrás vine con mi esposa y pudimos compartir la salutación a los Gálatas. Y ahora me gustaría seguir continuando con la epístola y mirar estos versículos del capítulo 1. Y para esto, hermanos, me gustaría, antes de comenzar con el desarrollo, me gustaría que viéramos un poco del contexto de qué estaba sucediendo con las iglesias de Galacia, que son los destinatarios a los cuales Pablo escribe
aquí en esta epístola. Y respondiendo a la pregunta, hermanos, ¿qué sucedía en las iglesias de Galacia? Una falsa enseñanza se había introducido. Falsos maestros estaban enseñando a las iglesias de Galacia que no solamente era necesario creer en Jesús para ser salvos, sino que también era necesario circuncidarse. Estos hombres querían volver a esclavizar a los gálatas. Y como lo dice Pablo en el capítulo 6, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero hermanos, esta enseñanza era tan peligrosa, esta herejía era tan peligrosa como cualquier otra herejía, que Pablo tiene que escribir una carta urgente, debido a que esta doctrina, esta falsa enseñanza estaba atentando contra el Evangelio. Entre otras cosas, estos falsos maestros querían desacreditar el ministerio de Pablo, su apostolado. Y esto tenía muy confundidos a las iglesias de Galacia, porque ellos iniciaron bien, hermanos, ellos iniciaron corriendo bien, ellos iniciaron únicamente poniendo su confianza en Cristo, habiendo recibido el Evangelio de Pablo, de la predicación de Pablo y por supuesto del Señor Jesús. Y si pudiéramos decir un propósito general que tiene Pablo en esta epístola, podríamos decir que el propósito general es repudiar el legalismo y afirmar al creyente en el Evangelio. Repudiar el legalismo y afirmar al creyente en el Evangelio. Y hermanos, el legalismo, al menos en su definición más general, busca ganar la salvación por medio de las obras. Es decir, hermanos, busca la salvación por algo que Dios no ha mandado, por un camino equivocado. Pero también el legalismo, hermanos, podemos mirarlo como una distorsión a la ley de Dios, ya que el legalismo puede tomar un mandamiento de Dios y puede sacarlo de su contexto y puede imponerlo como algo que Dios no ha mandado. Es tomar un mandamiento y acomodarlo según las tradiciones de los hombres e imponerlo como si fuera un mandato de Dios. ¿Y qué de relevante tiene esto en nuestros días? Hermanos, seguramente nosotros, eso espero, hermanos, que no luchemos con que si es necesario circuncidarnos para ser salvos. Pero ¿eso qué tiene que ver en nuestros días? Bueno, hermanos, el legalismo es algo con lo que sigue lidiando el creyente. No debemos descuidarnos por un momento pensando que somos inmunes al legalismo, que nunca podemos caer en esto. Y aunque quiero aclarar algo, hermanos, es verdad que Cristo nos ha hecho libres del pecado. Es verdad que ya no somos más esclavos del pecado y que el pecado no domina más en nosotros. Y no debemos ignorar esto, hermanos, pero también es real que así como las iglesias de Galacia habían recibido el evangelio verdadero, eran creyentes, eran hermanos, ellos se habían desviado y habían abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo, como dice el texto que leímos, para seguir un evangelio diferente. Así que, hermanos, esto no es algo que debemos decir, bueno, eso solo ocurre para otros en otras iglesias, sino que es algo que en el día de hoy, en nuestro tiempo, debe de llamar nuestra atención y ponernos alerta de esto. Y por eso Pablo escribe esta epístola y también es para nosotros en esta mañana, porque viene de parte de Dios. Y para comenzar con el desarrollo, hermanos, vamos a dividir esta sección de versículos en tres.
Número 1, vamos a nombrarlo una sorpresa inesperada. Una sorpresa inesperada. Número 2, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Y número 3, una pregunta, hermanos. Número 3 va a ser una pregunta. ¿Temor a los hombres o temor a Dios? Número 1, una sorpresa inesperada. Número 2, solo hay un evangelio. Número 3, ¿temor a los hombres o temor a Dios? Comencemos con el punto número 1. Una sorpresa inesperada. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se dice, hermanos, por algunos estudiosos, que Gálatas pudo haber sido la primera o una de las primeras epístolas que Pablo escribió después de su conversión como creyente, como el apóstol del Señor. Esto debido, hermanos, a que Gálatas se escribió en algún momento después del primer viaje misionero de Pablo y antes del concilio de Jerusalén. En algún momento entre estos dos puntos fue que se escribió esta epístola. También es muy probable que estos hermanos de Galacia se hayan convertido por la predicación de Pablo en ese primer viaje misionero que él hizo. Y esto, hermanos, es necesario traerlo a la memoria, porque el texto dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Es decir, hermanos, fue un pequeño tiempo, un pequeño lapso en el que ellos habían creído al Evangelio, habían recibido el Evangelio de parte del apóstol Pablo, y en ese pequeño tiempo ellos ya habían abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, este no es un tema menor. Lo que Pablo dice aquí es que ellos fueron o estaban ya siguiendo un evangelio diferente. Ni siquiera algo, no dice el texto que estaban comenzando a seguir un evangelio diferente. Dice que ya habían abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo y ya estaban siguiendo un evangelio diferente. Y esta es la expresión que Pablo usa, que Pablo está maravillado de esto que estaba sucediendo. Y esta palabra, hermanos, maravillado denota un asombro, pero no un asombro positivo, no un asombro cuando nos asombramos de algo que nos alegra, sino nos asombramos de algo que es negativo, de algo que decimos: ¿cómo puede ser posible que haya sucedido esto? Habiendo comenzado bien, ¿cómo ahora van a acabar en otro evangelio? Dios había llamado a los Gálatas por medio de la predicación de Pablo. Y como dice aquí el texto, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia. ¿De quién está hablando aquí? Podemos decir, bueno, abandonaron a Pablo que les habló el evangelio. Pero, hermanos, en primer lugar, el que os llamó por la gracia de Cristo fue Dios por medio de Pablo. Dios es el que hace un llamado a nuestras vidas cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos llama con lo que llamamos un llamado eficaz, y esto quiere decir que hay una obra de regeneración en nuestro corazón, que abandonamos el pecado para ahora vivir para Cristo. Y aquí los Gálatas dice aquí el texto, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Y esto quiere decir que cuando Dios los llamó, hermanos, a los Gálatas,
¿No los llamó porque ellos eran mejor que otras naciones? ¿No los llamó porque ellos merecían algo? Sino que al igual que cada uno de nosotros que estábamos en nuestro pecado, Él los llamó cuando no merecían nada, sino nada bueno, sino todo lo contrario, merecían la ira de Dios. Y hermanos, aquí podemos meditar en esto. De la misma manera nosotros que hemos creído en Cristo, hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? Podemos decir, hemos sido llamados a formar parte de su reino, como lo dice en Hebreos 12:28. Dios nos llamó a ser partícipes de una herencia en los cielos, primera de Pedro 1:4. Dios nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos llamó a ser santos y a vivir para Él. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Andando Jesús junto al mar de Galilea había a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Dios también nos llamó a padecer por Él. En Filipenses dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El llamado de Dios que hace eficazmente a los pecadores y ahora creyentes es a vivir, en términos generales, a vivir para el Señor, a ser de su propiedad, por decirlo de alguna manera. Y hermanos, ¿estamos conscientes de esto? Somos tan privilegiados de ser llamados por Dios. Y todo esto, como dice aquí el texto, por gracia. Cristo no nos llamó cuando nosotros teníamos algo bueno que ofrecerle, sino cuando estábamos muertos, cuando nadie daría nada por nosotros, es que Él nos llamó. Cuando nosotros íbamos conforme a la corriente de este mundo y nuestra mente estaba pensando en todo menos en glorificar a Dios, en ese momento Él nos llamó. Y como dice segunda de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Y hermanos, así eran los Gálatas. Ellos habían sido llamados con este llamado del Señor, con este llamado eficaz, por la gracia, pero ellos abandonaron al que os había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y hermanos, otra pregunta, ¿cómo es que los Gálatas se apartaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? ¿Cómo esto pudo suceder? Bueno, cuando fueron seducidos, y más adelante en Gálatas capítulo 3 se habla de eso, cuando fueron seducidos por esta falsa enseñanza, por esta falsa doctrina de hombres que se decían buenos maestros, que los desviaron sutilmente del evangelio verdadero. Y hermanos, miren qué peligrosa es la herejía. Miren qué peligrosa es la herejía. Alguien puede hablar de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de cómo Dios no es como nosotros, que Él es santo, Él no se puede comparar con nada ni con nadie.
pero también esa santidad moral de cómo Él es limpio de ojos para ver el mal, que en Él no hay pecado. ¿Alguien puede hablar de una doctrina correcta acerca del hombre, de su pecado? ¿Alguien puede hablar de la caída de Adán y cómo eso vino y nos afecta hoy en día a todos? ¿Alguien puede hablar del glorioso mensaje del Evangelio? ¿Alguien puede hablar de la obra de Cristo, de lo que Él hizo, de su vida perfecta, de su obediencia perfecta, cuando guardó los mandamientos, cuando cumplió la ley, cuando murió en una cruz, cuando resucitó de los muertos y ascendió a los cielos? Pero si al hablar de todo esto, hermanos, al final terminamos y decimos, para ser partícipes de esto, es necesario la fe, creer en Jesús y circuncidarse. Todo lo que hemos hablado, hermanos, se distorsionó. Es un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta cómo la herejía es tan sutil? Es un evangelio diferente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque agregar algún requisito que Dios no ha mandado, aparte del llamado de la fe y del arrepentimiento, hermanos, agregar un requisito que Dios no ha mandado, es decir, que la obra de Cristo es insuficiente y que se necesita algo más para poder ser salvo, porque Cristo no lo cumplió todo. Y ahí está la herejía, hermanos, de las iglesias de Galacia. Es como si dijéramos, Cristo no es un Salvador suficiente. Y eso es lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si hay que hacer algo más, hermanos, si no solo es venir por medio de la fe a Cristo, confiando y aferrándonos a Él, y tengo yo que hacer algo más, tengo que presentar una obra, entonces el sacrificio de Cristo es insuficiente. Y eso es lo que estaban enseñando estos falsos maestros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Muchos pudieran pensar que lo que dice Pablo al final del versículo 6, donde dice para seguir un evangelio diferente, alguien podría pensar al leer esta epístola que entonces hay más evangelios. Pero Pablo se ve en la necesidad de poner capítulo 7, no que haya otro, no que haya otro. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente en uno de sus sermones: no vamos a probar nada nuevo a riesgo de nuestras almas. Vamos a adherirnos al viejo evangelio hasta que se desgaste, cuando se agote y ya no salve más, y ya no consuele más, y no nos conduzca más cerca de Dios. Entonces será el tiempo de que pensemos en algo novedoso. Pero como eso no ha ocurrido todavía, dice Spurgeon, permítanme decirles que voy a clavar otro clavo en los viejos colores de mi enseñanza y voy a fijarlos de nuevo en el viejo mástil. Lo que he predicado entre ustedes todos estos 26 años voy a seguir predicándolo, y hemos de esperar que ni el predicador ni ninguno de sus oyentes se vuelvan unos insensatos por haber quedado fascinados al extremo de abandonar el glorioso evangelio de Jesucristo. Oh, que todos ustedes conocieran su poder y que todos fueran salvados por Él. Que Dios nos conceda que lo sean, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y tomando estas palabras que dice Spurgeon,
el viejo mensaje del Evangelio, el viejo mensaje de la cruz. Es el mismo que somos llamados a proclamar. No hay otro evangelio. Ningún otro mensaje merece llevar el título de evangelio. Ningún otro mensaje merece llevar este título, sino únicamente, como dice Spurgeon aquí, el viejo mensaje. Aquel que muestra a Cristo y a este crucificado, pero también levantado de los muertos, y ese llamado a todos los pecadores a venir gratuitamente a esta fuente y beber del agua de la vida. Y amigos sin Cristo que estás aquí en esta mañana, he aquí el viejo mensaje del Evangelio, como dijo Spurgeon. No hay otro camino al cielo. No hay otro camino para que tus pecados sean perdonados, sino el viejo mensaje del Evangelio. No hay otros evangelios, hay otros falsos, y no sé si llamarle evangelios, otros falsos mensajes, pero el verdadero mensaje del Evangelio dice que Cristo murió en una cruz bajo la ira de su propio Padre, que Él obedeció perfectamente la ley y que Él de una forma gratuita, así es la gracia, cuando tú no lo mereces, te llama a que vengas a Él, a que pongas toda tu confianza en lo que Él hizo y que no te apoyes en tus obras, que no te apoyes en que si tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello para que el Señor me reciba. Algunos dicen por ahí, trataré de ser más diligente en esto para que aún así, ya que el Señor vea algo, pueda recibirme, pero eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice que vengas así como estás y que sí leas la Biblia y que sí seas diligente, pero no para ganar tu salvación, sino para que en esa lectura de la Biblia, para que en esa oración que haces, el Señor te muestre su salvación, para que ahí mires nuevamente el Evangelio y confíes en Él. Así que amigos sin Cristo, has de atender aquí a este mensaje, que Dios te llama a que descanses en esta realidad, que Cristo murió por pecadores y que no te pide nada, solo descansa en Él, solo confía en Él. Y sigue diciendo el versículo 7, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Estos hombres habían introducido la herejía a las iglesias, estos falsos maestros. Y esto tenía muy inquietos a las iglesias, y es verdad. Recordemos que en ese momento podemos llamarle como un tiempo de transición, hermanos, porque verdaderamente Dios había mandado la circuncisión, porque verdaderamente Dios había mandado los sacrificios, las leyes ceremoniales, pero hermanos, nunca Dios había mandado que por medio de las leyes ceremoniales alguien fuera salvo. Y ese es el legalismo. Toma el mandamiento y lo distorsiona. Nunca se había mandado ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto que por medio de la circuncisión un hombre alcanzaría la salvación. Nunca. Por eso se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque siempre ha sido por medio de la fe, poniendo la confianza en Dios. Pero estos hombres decían, tomaban el mandamiento de Dios y lo distorsionaban, y esto es el legalismo, una distorsión a la ley de Dios. Tomar el mandamiento y adaptarlo según las tradiciones de los hombres. Por eso decían, aquellos que no se circunciden conforme a lo que mandó Moisés no pueden ser salvos. Si se dan cuenta, esto es muy sutil, porque dicen conforme a lo que mandó Moisés, y quizá te muestren el texto.
por decirlo, en nuestros tiempos. Pero ¿realmente Moisés decía que debemos circuncidarnos para ser salvos? No. Ellos estaban distorsionando lo que ya estaba escrito. Y esto no es algo que se quedó en el pasado. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Y si esto nos suena a lo que enseña Roma o muchos otros, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos, a veces pareciera algo piadoso, a veces pareciera algo bueno, pero no, hermanos, eso no es algo que solo quedó atrás. Hoy en día también, lamentablemente, todavía hay falsos maestros y esto no se terminará hasta que Cristo regrese. Y por eso debemos estar atentos, hermanos, y debemos de estar firmes en el Evangelio que hemos creído y que hemos recibido y no movernos, hermanos, arraigarnos al viejo mensaje del Evangelio tomando estas palabras que decía Spurgeon. Y esto que estaban haciendo estos falsos maestros es que querían pervertir el Evangelio de Cristo. Algo que es muy glorioso. Y como lo veíamos hoy en la breve meditación con el hermano Irán, nadie tiene el derecho de hablar o decir algo que el Señor no ha dicho en el nombre de Dios. El profeta tiene que decir lo que Dios dice. Y hay de aquel que diga algo que Dios no le mandó decir, y como lo vimos hoy, no se cumpla, porque el Evangelio no cambia. Nadie tiene la autoridad de decir que el Evangelio puede cambiar. Nadie tiene la autoridad de pervertir el Evangelio. Hermanos, eso es algo que ya quedó sellado y que no se moverá nunca. Y de ahí podemos pasar al versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo aquí nos va a mencionar, hermanos, dos casos hipotéticos. Esto quiere decir que es un supuesto. Niños que están por acá, esto no puede pasar. Eso se refiere con hipotético, que es algo supuesto. Y esto tiene un propósito por el cual Pablo escribe con este lenguaje. Y yo lo llamo como un argumento en escalera. No sé si esta palabra existe, pero yo lo veo así, como que Pablo va a dar dos argumentos tratando de ir, primero decir uno y después decir otro mayor. Y el primero es que dice, mas si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles. Bueno, no hablo nosotros de mí, sino hablo como si hablara en el lenguaje de Pablo, porque los apóstoles ya no hay, hermanos, hoy día ya no hay apóstoles, esto ya ha terminado, pero Pablo dice primero, mas si aún nosotros. Y por supuesto es imposible que un apóstol verdadero diga algo contrario al Evangelio. De hecho, eso es lo que determinaría si alguien también es un apóstol o no. Si alguien dice ser apóstol y habla algo contrario
al Evangelio en este tiempo. Si alguien decía ser apóstol y hablaba algo contrario a lo que los apóstoles predicaban, pues evidentemente quedaba descalificado, no podía ser un apóstol. Y aquí hay algo muy importante: aunque los apóstoles, hermanos, tenían una autoridad particular, porque les fue dada la autoridad de hablar la palabra, de poner ese fundamento de la iglesia, como nos dice Efesios, sobre la doctrina de los apóstoles. Y tenía una autoridad importante, hermanos. Algo que podemos aprender es que, a pesar de esta autoridad, no tenían, y nadie tiene la autoridad de adulterar el Evangelio. Tenían, por decirlo así, una autoridad limitada. ¿En qué sentido, hermanos? En que no podían decir algo en contra de lo que Dios ya había dicho. Y obviamente no lo iban a decir. No podían cambiar el mensaje que ellos habían dado, los otros apóstoles y el Señor Jesucristo. Así que el primer argumento sería: si un apóstol predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No importa su título, no importa su autoridad, no importa si esto llegara a ser verdad. Si un apóstol dice algo diferente, sea maldito. Y nuevamente recordar que esto es hipotético. Y número 2, dice: o un ángel del cielo. Noten cómo no dice un ángel de aquellos que se rebelaron contra Dios, sino dice un ángel del cielo. Y por supuesto, hermanos, los ángeles nunca van a decir algo contrario al Evangelio. Un ángel no va a hablar nunca algo contrario a lo que Dios ha dicho. Si alguien dice, bueno, yo vi a un ángel se me manifestó y me dijo algo diferente. Me dijo que ese no es como tal todo el Evangelio, que le hace falta algo más. Sea anatema, hermanos. Sea anatema. Si un apóstol o un ángel llegaran a decir un evangelio diferente al que se ha anunciado, sea anatema. Y estos dos casos son imposibles, hermanos, pero ¿por qué Pablo los menciona aquí? ¿Por qué Pablo menciona estos dos casos? Bueno, porque tenía un propósito. Si un apóstol no puede cambiar el evangelio, y si un ángel tampoco tiene la autoridad y no lo va a hacer de cambiar el evangelio, de adulterar el evangelio, ¿quién era aquellos falsos maestros que estaban perturbando a la iglesia? Si ellos no tenían esa autoridad, ni un ángel del cielo, ni un apóstol podía decir algo contrario al evangelio, ¿quiénes eran esos falsos maestros que querían perturbarlos? No eran nada. Esto era para afirmarlos y decir: ustedes tienen que ser firmes en esto y no desviarse del evangelio. Ese es el propósito por el cual Pablo usa este argumento. Y hermano, esto por supuesto trae muchas implicaciones en nuestros días. No importa quién sea el que lo diga. Todo aquel que no hable el evangelio verdadero, no importa el título, no importa el nombre, no importa si lo demás lo habla perfecto, pero si dice algo contrario al evangelio, sea anatema, dice la palabra. No importa el nombre, hermanos, no importa quién sea. Si un apóstol que tenía más autoridad, si un ángel del cielo, hermanos, que son ellos que están adorando al Señor, que contemplan la gloria del Señor, que se admiran de mirar el evangelio, que como Cristo murió por nuestros pecados y lo contemplan, hermanos. Si ellos no tienen esa autoridad, mucho menos ningún otro maestro, sea cual sea el nombre, tiene la autoridad para cambiar el evangelio y por supuesto ir en contra de cualquier doctrina de la palabra. Nadie tiene ese derecho y por eso Pablo usa esto. Ni aun nosotros, ni un ángel del cielo. Y después dice: sea anatema. ¿Y qué es esto de sea anatema?
Esto es una maldición, hermanos. Maldito de Dios el que haga esto. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, el falso maestro, el falso profeta, el que distorsiona el mensaje en el nombre de Dios, no solamente se condena a sí mismo, sino que también está arrastrando a los que lo están escuchando. Está hablando en el nombre de Cristo un mensaje que Dios no le ha mandado ni ha dicho. Él está siendo un embajador falso. Eso es lo que dice 2 de Corintios, cuando dice, pero hablando en un sentido positivo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando alguien abre la palabra, hermanos, en el púlpito, en el evangelismo, en la casa, en el devocional, está hablando de alguna manera en nombre de Dios. Está diciendo las palabras de Dios. Y ahora decir, y va muy relacionado a lo que veamos hoy en la breve meditación, decir algo que Dios no había dicho, algo que Dios no había dicho y no les había mandado decir, acarrea una maldición muy grande. Maldito de Dios, sea anatema. Y esto es muy grave, hermanos, por lo que comentamos. No solo se pierde él mismo, sino que también está perdiendo a otros. Y como dice la palabra, no entra ni deja entrar. No entra ni deja entrar. Solo está entorpeciendo el reino. Por supuesto, Dios es soberano, hermanos. Por supuesto, Dios va a traer a sus escogidos, a pesar de los hombres, a pesar de esos falsos maestros. Sin embargo, no debemos quitar esa responsabilidad del hombre en cuanto a que es responsable delante de Dios. Y para entender esta palabra anatema, como una vez comentaba un predicador, y creo que es muy bueno, la Biblia nos habla mucho acerca de ser bienaventurados en el Sermón del Monte, en otros pasajes, en Apocalipsis, en otros pasajes de la Biblia, ser bienaventurados, ser benditos de Dios, felices, dichosos, tener el favor de Dios, tener la complacencia de Dios por medio de Cristo. Pues hermanos, maldito es todo lo contrario. Maldito es todo lo contrario, tener la desaprobación de Dios, tener la ira de Dios sobre sí, tener la indignación de un Dios justo y santo sobre sí. Y hay de aquellos, hermanos, que perviertan el Evangelio. Estos hombres, falsos maestros, estaban haciendo insuficiente a Cristo. Estaban diciendo que Cristo no era suficiente en nombre de Dios, según ellos. Pero dice el texto, lo voy a volver a leer, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea, y cambiaré la palabra aquí, sea maldito de Dios, sea anatema. Y versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se dice que cuando los judíos, hermanos, repetían algo era porque era de suma importancia. De ahí que Jesús dijera, de cierto os digo. Y aquí Pablo está repitiendo esto, porque es de suma importancia esto. En primer lugar, es de suma importancia, y Pablo repite esto porque ya era algo que ya sabían. Y era algo que estaban desviándose, hermanos, de algo que era glorioso. Estaban cambiando una perla por basura. Estaban cambiando la perla gloriosa del Evangelio por basura. Ellos ya lo sabían. De ahí que les vuelva a repetir y les vuelva a insistir. Pero también Pablo repite este mensaje, creo yo, hermanos, por las consecuencias que trae el mismo. Si alguno predica un evangelio diferente al que se ha anunciado, sea anatema. Además que cierra y desvía a aquellos que
que escuchen ese evangelio falso los aleja de la salvación. Y aquí podemos poner un ejemplo para niños que pueden estar por acá. Esta repetición que hace Pablo, porque básicamente versículo 9 repite lo que ya ha dicho. Y recuerden que en la Biblia nunca hay paja, en la Biblia nunca hay texto que sobre en la Biblia, todo es palabra de Dios, todo es inspirado. Niños que están acá, esto es como cuando mamá o papá te da una instrucción y te dice, no debes abrir la puerta de la casa cuando yo no esté. Pero después te vuelve a decir, ¿escuchaste? ¿Escuchaste que no debes abrir la puerta como ya te lo dije? No debes abrir la puerta cuando yo no esté en casa. ¿Está entendido? Y vuelve el mamá a repetir la instrucción. Y esto quiere decir que para mamá o papá es sumamente importante que tú no abras la puerta porque tú corres peligro y porque tú no debes desobedecer en este caso, porque esto traerá grandes consecuencias. Si tú abres la puerta, si alguien toca la puerta de casa y tú la abres, va a traer grandes consecuencias si tú no atiendes la instrucción de tu madre o de tu padre. Y de esta manera, hermanos, Pablo advierte doble vez, con ese corazón pastoral que lo distingue a Pablo en las epístolas, diciendo como a sus hijos, les vuelvo a repetir esto, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Ahora miremos esto, hermanos. La primera vez Pablo dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y en el versículo 9b dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es la diferencia en estos dos versículos, en estas dos repeticiones? Bueno, la primera diferencia es que dice al que hemos anunciado. En el versículo 8 y en el versículo 9 dice del que habéis recibido. Y miren este comentario que encontré, hermanos, en la Biblia de estudio de herencia reformada. Pablo muestra la relación que se tiene con el Evangelio. Es meramente recibir la palabra de Dios, no la de inventarla, manipularla o diseñarla. Nuevamente lo voy a leer. Pablo muestra la relación que se tiene con el Evangelio. Es meramente recibir la palabra de Dios y no la de inventarla, manipularla o diseñarla. Esto quiere decir que no tenemos el derecho ni el mandato de modificarla, rediseñarla o ajustarla a la época, al tiempo, a la circunstancia, sino que el Evangelio es un mensaje específico que no cambia. Así como Dios, que es inmutable, es un mensaje que no cambia. Pero aquí podemos traer un ejemplo. Si ustedes han mirado las carreras de atletismo de relevos, hay un grupo de 4 corredores que tienen que cumplir un circuito y todos tienen una función y un papel en el cual ellos van a participar. Y para indicar al corredor siguiente que es su turno, se le pasa una estafeta, que es como un pequeño banderín, un palito. Y esta estafeta, cuando el corredor la tiene, él tiene la responsabilidad de llevarla en la mano, no soltarse de ese banderín, porque si se le cae, pues está mal para la carrera. Y tiene que pasar esa estafeta al otro corredor. Y aunque es verdad que en este tipo de carreras, hermanos, hay alguien que puede ser el capitán del equipo, alguien puede ser el que sea el capitán de esos 5, lo que es real, hermanos, es que cada corredor tiene la responsabilidad de llevar esa estafeta
al siguiente y no modificar, no salirse de la carrera, no hacer algo que no le corresponde, sino él tiene que correr y cuidar de esa estafeta, que no se lo caiga, pasarla bien. Y hermano, este ejemplo lo estaba meditando y pensando como muy relacionado al Evangelio. Nosotros recibimos el Evangelio y nosotros debemos cuidar el Evangelio, nosotros debemos no distorsionarlo, no agregarle, no quitarle, no salirnos del camino, no desviarnos de la verdad del Evangelio, como más adelante se ve en la epístola a los Gálatas. Perseverar en la verdad del Evangelio y entregar ese Evangelio a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ellos lo cuiden y lo atesoren y no le modifiquen ni le añadan y sigan corriendo la carrera cuando nosotros ya no estemos presentes. Y eso es lo que este pasaje nos dice y lo que Pablo repite y enfatiza en estas palabras. El Evangelio se recibe, tú lo escuchas y se anuncia. Y se anuncia, pero no se modifica, no se altera, no se desvía, no se le agrega algo de acuerdo a la época. Muchos pueden decir es que eso aplicaba para el tiempo de Pablo, pero el Evangelio ya no aplica para nuestros tiempos. Y es lo que dice en 1 Corintios 15:1. Si me pueden acompañar, hermanos, 1 Corintios 15:1. En este texto, hermanos, Pablo resume lo que es el Evangelio, lo que es este Evangelio, que es un mensaje específico, un mensaje particular, el mensaje que debemos atesorar y guardar. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también, y noten esta palabra, recibisteis, en el cual también perseveráis. Se recibe y se persevera, hermanos. Por lo cual, asimismo, si retenéis, esa palabra es importante, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esa palabra es importante, recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y noten esas palabras clave, hermanos. Recibisteis, perseveráis, retenéis. Y el Evangelio que recibió Pablo, que recordemos que en ese camino a Damasco el Señor se le presentó y que después los apóstoles le dieron la diestra en señal de compañerismo al reconocer que Pablo estaba predicando el mismo mensaje que ellos, solamente que encomendado a los gentiles. Y hermanos, ese es el punto aquí. No hay otro evangelio. No tenemos el derecho ni la autoridad, sea quien sea la persona, de manipularlo. Solamente tenemos que recibir y anunciar. Recibir y anunciar lo que ya se ha dicho. Y como último punto, hermanos, miraremos la pregunta: ¿temor a Dios? ¿Temor a los hombres o temor a Dios? Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acompáñenme brevemente, hermanos, a 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 1 y versículo 2. 2 de Corintios 4, versículo 1, versículo 2. Por lo cual, teniendo nosotros este
ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es evidente el sentir de Pablo en estos textos, hermanos, que él no quería agradar a los hombres, sino que él quería ser fiel a su Señor, que él no quería adulterar la palabra, que él sabía su ministerio, que había sido encomendado. A diferencia de los legalistas, también podemos llamarles, como lo dice aquí el texto, los judaizantes. Todo legalismo, hermanos, siempre busca agradar a los hombres. Eso es algo muy importante. Cuando alguien impone un mandamiento que Dios no ha mandado para ser salvo, o para tener el favor de Dios, para ser reconocido por Dios, aparte de la obra suficiente de Cristo, hermanos, eso es para agradar a los hombres. Si pudiéramos ver a una ilustración en la palabra, miraríamos a esos fariseos. Y es lo que se nos dice, que ellos buscaban ser vistos de los hombres. Ellos no querían hacerlo en lo oculto, donde Dios solo lo vería, sino que ellos querían hacerlo en lo público, donde los hombres los vieran, porque tenían miedo, tenían temor, tenían ese temor a los hombres, hermanos, tenían ese temor de que los hombres pues miraran algo mal en ellos antes de tener temor de Dios. Y hermanos, el verdadero evangelio trata de agradar a Dios. Si el falso evangelio, el evangelio adulterado, trata de agradar a los hombres, el verdadero evangelio trata de agradar a Dios, busca siempre agradar a Dios. Y por supuesto, hermanos, estas son dos preguntas que podemos llamarle retóricas, si no me equivoco en el nombre, retóricas. Quiere decir que Pablo no tenía duda de la respuesta. La respuesta viene implícita en la misma pregunta. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero es interesante, hermanos, que cuando se busca agradar a los hombres, cuando se busca agradar a Dios, siempre se padece persecución. Por eso Pablo tenía mucha persecución. Muchos decían que él no era un apóstol, desacreditaban su ministerio. Pero cuando se busca agradar a los hombres, la persecución no existe. Por eso dice Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Y miren esto, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que, hermanos, el predicar el verdadero evangelio trae consigo persecución, pero ¿recuerdan lo que vimos? ¿A qué Dios nos ha llamado? Dios nos ha llamado, hermanos, en ese llamado que Él nos hace, Él también nos ha llamado a padecer por Él. Es verdad, hermanos, Él nos ha llamado a un reino en los cielos, a una herencia que no se puede mover, una herencia que nadie nos la puede quitar, reservada en los cielos, pero también el Señor, y no debemos olvidar eso, hermanos, también el Señor nos ha llamado a padecer por Él. Si queremos imitar a Cristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre también padecía, hermanos, también sufría esa persecución. Y siempre agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Eso quizá a los ojos de los hombres es muy bueno y muy bien visto, pero eso no glorifica a Dios. Ya para terminar, hermanos, solamente animar en esto con lo que hemos mirado aquí. Dice la Biblia en Judas que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí esto significa, hermanos,
ese contenido doctrinal del mensaje enseñado por los apóstoles, ese mensaje que hemos recibido de la palabra, contender ardientemente por la fe, es guardar ese mensaje, es recibir el mensaje que se nos da por la palabra y también transmitirlo tal cual está. Defender esto, hermanos. Y somos llamados a esto, y este es que el Señor nos anime por medio de esta palabra a seguir cuidando eso que se nos ha encomendado, porque eso no solo es tarea del pastor, como ya lo hemos visto, no solo es tarea del predicador, sino que es tarea de cada miembro de la iglesia de Cristo, cuidar del Evangelio. Ese es el mandato de Dios para cada uno de nosotros, cuidar. Y alguien podrá preguntarse, ¿cómo puedo cuidar yo si yo no predico la palabra? Bueno, cuando evangelizas, pero algo muy importante es que cuando tú estás ahí sentado, estás activamente escuchando la palabra y todo aquello que vaya en contra tiene que ser evidenciado. Así se cuida también el Evangelio. Todo aquello que escuchemos que no vaya conforme a lo que está en la palabra de Dios, se tiene que cuidar, y eso es responsabilidad, como lo hemos visto ahora en la política eclesiástica y en todo esto que hemos aprendido de eclesiología. Eso es responsabilidad de la iglesia, no solamente de un hombre. Y amigos que están aquí sin Cristo, amigos que están aquí sin Cristo, ten en cuenta esto. En esta mañana estás aquí escuchando acerca de estos falsos maestros, acerca de esta falsa doctrina que se introdujo en las iglesias. Y el día de hoy se te está advirtiendo y se te está diciendo que Cristo murió, que tú siendo pecador, que tú mereciendo todo lo contrario al favor de Dios, Dios te llama en ese llamado general a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y te llama, sí, por medio de un predicador aquí en el púlpito, pero es Dios mismo el que te está llamando y te dice que vengas a Él, que confíes en Él, que descanses en su obra completa, en lo que Él hizo en el Evangelio, como lo leímos en Primera de Corintios 15, que Él murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó, porque Él venció. Amigos sin Cristo que estás aquí, Él venció, Cristo venció, para que ya no se le tenga que añadir nada al Evangelio. Por eso dijo, consumado es. Por eso Cristo, el Hijo eterno de Dios, tuvo que venir en carne y te llama gratuitamente. Esa palabra gratuitamente es muy consoladora, hermanos, y amigos sin Cristo específicamente. Porque gratuitamente quiere decir que no tienes que limpiarte tú mismo primero, que no tienes que pagar un precio, que no tienes que hacer algo, sino que tienes que venir así como estás y clamar al Señor que tenga misericordia de ti, y confía en la palabra de Dios, porque eso es la fe, hermanos. La fe es confiar en lo que está escrito, en algo que tiene un fundamento sólido, en la palabra de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amigos sin Cristo, aquí está la palabra de Dios, y ahí debes creer. No estás creyendo en palabras de hombres solamente, es la palabra de Dios, es la palabra que Dios ha inspirado por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, y que Él mismo dice que si tú crees a la palabra, que si tú crees al Evangelio, confías, te aferras y te agarras de esto, que Él perdona todos tus pecados, que Él te limpia y Él te hace una nueva criatura únicamente por fe, sin las obras de la ley.
por supuesto, su amigo inseparable de la fe es el arrepentimiento. Y Dios te manda, y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cierro con estas palabras de Spurgeon, nuevamente recordando lo que ya se dijo, y lo voy a volver a leer. Esto fue tomado de un extracto de uno de sus sermones, que se llama Hombres Fascinados. Así podrá suceder con las nuevas luces religiosas que descubren los hombres, que son como débiles focos comparados con el esplendente sol de la verdad del Evangelio. No vamos a probar nada nuevo a riesgo de nuestras almas. Vamos a adherirnos al viejo mensaje del Evangelio hasta que se desgaste. Cuando ya se agote y ya no salve más, y ya no consuele más, y no nos conduzca más cerca de Dios, entonces será tiempo de que pensemos en algo novedoso. Pero como eso no ha ocurrido todavía, permítanme decirles que voy a clavar otro clavo en los viejos colores de mi enseñanza, y voy a fijarlos de nuevo en el viejo mástil. Lo que he predicado entre ustedes, todos estos 26 años voy a seguir predicándolo. Y hemos de esperar que ni el predicador ni ninguno de sus oyentes se vuelvan unos insensatos por haber quedado fascinados al extremo de abandonar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Oh, dice Spurgeon, que todos ustedes conocieran su poder y que todos fueran salvados por Él. Que Dios nos conceda que lo sean, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este bello, hermoso mensaje que nos has dado en esta mañana, que nos diste, Señor, cuando te revelaste a nosotros por medio de tu palabra, cuando escuchamos el Evangelio por primera vez. Gracias, Señor, porque esto es lo que predicaron hombres en el pasado. Esto es lo que predicaron, Señor, los apóstoles, y lo que predicaste tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado el Evangelio, porque has dado a tu Hijo, Señor, para que nosotros fuéramos salvos de nuestros pecados, pero principalmente, Señor, como dice tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Señor, te podemos conocer, podemos mirarte, podemos contemplarte, Señor, contemplar tu hermosura. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a ser más como tú. Nos hallamos deficientes, Señor. Miramos como tú, Señor, como tú amaste a tu iglesia cuando ésta no tenía nada que ofrecer. Como tú nos amaste, Señor, cuando nadie daría nada por nosotros, y ese es el amor que has mostrado, que diste lo más precioso, que es tu Hijo, por alguien que no lo merecía. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, amar a nuestros hermanos, amarte a ti, Señor, como tú nos amaste. Sé que nunca, siempre nos quedaremos lejos, Señor, pero ayúdanos a que en esta semana sea más, Señor. A que en esta semana sea más de ti en nuestras vidas, en nuestras casas, que podamos reflejar eso que Cristo hizo, esa humildad, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y también, Padre, te pedimos que bendigas a estos hombres, mujeres que están aquí sin Cristo, a estos niños, Señor, que están sin Cristo, que pudiera haber aquí, Señor, que tú les muestres, Señor, ese mensaje que nos has mostrado a nosotros, Señor, que tú muestres el Evangelio, Señor, para que estas generaciones que vienen, Señor, puedan de igual manera recibir y retener la palabra, Señor, para que tu Evangelio siga avanzando
y esperar el día en el cual tú vengas, Señor. Guarda a los niños de aquí, Señor, a los jóvenes, que ellos retengan tu palabra, Señor, que retengamos tu palabra para que el Evangelio siga siendo proclamado en los años que vienen, Señor. Y quiera salvar, Señor. Gracias por tu providencia, gracias por encaminar todo, Señor. Eres tan bueno. Aún no comprendemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Síguenos mostrando, Señor, porque somos tardos, Señor, somos torpes, pero tú eres un Dios muy paciente y misericordioso, Señor. Te agradecemos todo esto, Señor. Gracias por animarnos en esta mañana en Cristo. Amén.